Esta serie de videos básicamente está dedicada hacia el curso de microbiología de la Universidad ICESI de tercer semestre. Son 4 módulos, si mal no recuerdo. Iniciamos con la parte de bacterias, luego pasaríamos a la parte de virus, parásitos y luego hongos. Algo a recalcar es que toda esta información está siendo sustentada principalmente por el libro de Murray, ¿sí? Cuando pasemos a lo que es micología, la parte de hongos, estaríamos hablando ya otro libro que es mucho más complejo. Y alguna que otra diapositiva va a aparecer que pertenecen a las docentes que dictan el curso de microbiología en la universidad. La gran mayoría está dada por el propio libro, los gráficos del libro, alguno que otro gráfico sería tomado de las propias diapositivas de las docentes. Entonces iniciamos con lo que es bacterias. Y para comprender bacterias como tal y para comprender la clasificación que se le da, para comprender todo el tema de las enfermedades que producen y la clínica característica, que es lo que nos interesa a nosotros, entonces debemos comprender primero lo básico y las bases que nos van a permitir partir de ahí hacia arriba. Entonces iniciamos con lo que es las bacterias y sus estructuras. Entonces hay unas preguntas que nos debemos realizar, es las bacterias qué son, también digamos cómo se clasifican, qué diferencias hay y qué distingue una bacteria a cualquier otro organismo. Entonces iniciamos con lo que son básicamente el gran grupo, la gran división, esa dicotomía que tenemos entre las procariotas y las eucariotas. Si hablamos de eucariotas, estamos haciendo referencia a aquellas que tienen un núcleo verdadero o un núcleo definido, eso hace referencia a eu. Y luego tenemos la contraparte que es procariotas, que hace referencia a primitivo, un núcleo primitivo, o sea, un núcleo que no está, digamos, definido como lo tiene, por ejemplo, la eucariota. Dentro del grupo de eucariotas tenemos unos organismos, principalmente pues, que están siendo compuestos pues, por las eucariotas, como son las plantas, los hongos y los animales, ¿sí? Nosotros. ¿Qué pasa? Estas eucariotas que permiten la formación de plantas, hongos y animales tienen diferencias entre sí. Entonces, cuando vamos a hablar, por ejemplo, de hongos al final del curso, vamos a observar que somos muy diferentes pues, de los hongos porque tienen una composición, unas características pues, citoarquitectónicas diferentes a nosotros. Por el otro lado, las procariotas principalmente constituyen lo que son las bacterias, las arquea, también hay algo llamado las arqueobacterias, y las algas azul verdoso, ¿sí? Estas pues claramente no nos van a interesar en este momento, principalmente nos importa lo que son las bacterias como tal. Entonces las bacterias se consideran pues procariotas. Eso es importante partir porque teniendo en cuenta que son procariotas versus las eucariotas tenemos unas características principalmente hacia nivel de las organelas, hacia nivel de el funcionamiento del citoplasma, de la membrana y del núcleo y de cómo esa característica permite lo que es la fisiopatogenia necesaria. Entonces vamos a pasar con esta imagen, antes de irnos a la tablita de acá, pasamos a esta imagen en la cual podemos considerar lo que es una comparación entre las eucariotas y las procariotas. Simplemente voy a profundizar en lo importante y recalcar lo importante. ¿Listo? Iniciando con características necesarias como por ejemplo la mitocondria. En las procariotas nosotros estamos viendo que no hay una mitocondria que esté definida. Esto le confiere a la bacteria una necesidad alterna a producir su propia energía. ¿Listo? A su vez tenemos lo que sería en la eucariota, lo que es un núcleo pues con una membrana nuclear que define y distingue el citoplasma del núcleo como tal. Versus en la procariota que estamos observando que no hay un núcleo como tal que se encuentre definido o bordeado por una membrana nuclear. Por el contrario, tenemos lo que sería el material genético o el genoma de la propia bacteria en este caso, que sería principalmente pues, un cromosoma único, ¿sí? o un DNA que se encuentra principalmente enrollado en sí mismo y pues tiende a ser en su gran mayoría, por no decir siempre, circular, ¿sí? Tenemos también una diferencia grande, muy grande, en lo que es los ribosomas. Entonces tenemos dos tipos de ribosomas en estas dos imágenes. Tenemos un ribosoma que se conoce como 70S y un ribosoma que se conoce como 80S. Esto lo vamos a ver un poquito, digamos, en la parte de farmacología. Esto no es tan importante cuando hablemos de
de la clínica como tal, sino más el tratamiento hacia las enfermedades que producen. Claramente es necesario reconocer que en las eucariotas pues tenemos 80S, o sea, subunidad, y en el caso de las procariotas 70S. Algo también a recalcar es que el retículo endoplásmico que tenemos acá, o el retículo endoplasmático, las procariotas de nuevo carecen de tal organela. Entonces, esto básicamente se resume en esta imagen de acá, en esa tablita, ¿sí? Entonces en esta tabla tenemos lo que son las eucariotas en un lado y las procariotas en el otro. Tenemos las algas, los hongos, los protozoos y acá tenemos las bacterias como tal. Entonces iniciamos con lo que serían las estructuras. Habíamos hablado que las procariotas no tienen una membrana nuclear, no tienen como tal un núcleo definido, por eso es procariota, porque es un núcleo primitivo, y que ese DNA se encuentra como tal enrollado en sí mismo, circular, y pues básicamente es muy diferente al de las eucariotas. También tenemos lo que son las estructuras del citoplasma, haciendo referencia a las tres que les nombré: mitocondria, aparato de Golgi, bueno, el aparato de Golgi no se los mostré, los ribosomas, aparato de Golgi y retículo endoplasmático. Lo que serían estas tres están ausentes, lo cual le confiere tanto una necesidad como también una ventaja a la hora de entrar en un hospedero como tal. Acá tenemos lo que serían los ribosomas importantes. Habíamos dicho que las eucariotas tienen el 80S y las procariotas tienen ese 70S, ¿sí? Esas son las subunidades importantes, 60-40 y 50-30. Básicamente eso sería lo importante. Luego tenemos características como tal de la membrana, que eso lo vamos a ver más adelante, pero principalmente hablar de lo que sería la pared celular, ¿sí? La pared celular y de nuevo la reproducción, que principalmente pues es asexual, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, básicamente ya reconocemos que son microorganismos que hacen parte del grupo procariota, que se clasifican dependiendo de su tamaño, de su genoma, de su inclusive pues su forma, ¿sí? Su morfología y su taxonomía. Y las diferencias pues ya las vimos entre eucariotas y procariotas. Ahora, ¿qué diferencias hay dentro de las propias bacterias? Entonces aquí es cuando nos vamos a la relevancia que tiene como tal la estructura para diferenciar tanto unas bacterias de otras bacterias. ¿Listo? Entonces tenemos esta imagen es extraída de las diapositivas de la docente. Principalmente estamos observando lo que es bacterias, ¿sí? Entonces tenemos bacterias. Entonces estas bacterias tienen una característica importante, y es que hay una tinción que siempre la van a escuchar y es demasiado importante en relación a la clínica y tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque como están viendo tenemos una diferencia estructural, y esto hace referencia a una diferencia fisiológica y fisiopatogénica. En este punto tenemos algo llamado gram negativo y gram positivo. Cuando hablamos de gram negativo y gram positivo, quiere decir de que hay algo llamado la tinción gram, que si se la echamos a una bacteria, por ejemplo, pues puede salir positivo o puede salir negativo. Si hablamos de positivo, pues es porque la tinción, digamos que se pegó, ¿sí? Y si hablamos de negativo es porque la tinción no se pegó. Entonces, ¿a qué hace referencia? A que se pegue y no se pegue. Entonces tenemos las gram negativas y tenemos las gram positivas. Para que una tinción se pegue, tiene que principalmente hacer ¿qué? Tiene que adherirse a una estructura, así como cuando, por ejemplo, uno se pinta el pelo, o cuando uno, yo qué sé, las personas se pintan las uñas, ¿sí? O cuando uno pinta una pared, pues el tinte, la pintura, uno la va a echar en la pared y se tiene que quedar adherida a la pared. Si no se queda adherida, se cae, entonces no se pinta. Lo mismo acá, esa tinción tiene que adherirse a una estructura. ¿Qué pasa? Hay unas bacterias que tienen la estructura necesaria para que se pegue esa tinción, y hay otras que la tienen pero muy poquito. Esto se llama como el peptidoglicano. Entonces el peptidoglicano en las gram positivas, como estamos viendo, imagínense que esta es la bacteria, ¿sí? Entonces esto sigue por acá arriba, acá está el citoplasma y demás. Entonces tenemos la membrana celular y tenemos el peptidoglicano. Entonces el peptidoglicano es masivo en las gram positivas, y por eso mismo tiene la capacidad de absorber toda esa tinción, versus el peptidoglicano que tienen las gram negativas, que es muy poquito. Entonces, como es tan poquito, y a su vez, como tenemos una membrana externa que está literalmente como cubriendo ese peptidoglicano, la tinción no va a lograr ni siquiera a entrar, y si logra entrar, pues no va a lograr
digamos, adherirse al peptidoglicano porque está en menor medida en las gram negativas, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Primero porque permite el reconocimiento de qué tipo de bacterias estamos enfrentando. Por ejemplo, si un paciente viene y tiene, yo qué sé, dolor de barriga y observamos que es gram negativa, entonces tenemos X tratamiento y X seguimiento. Si tenemos un paciente que tiene, yo qué sé, que tiene tos y tiene mocos y sale gram positiva, entonces tenemos otro tipo de tratamiento, ¿sí? Entonces esto es un punto de partida que es necesario y a su vez es eficaz. Entonces acá tenemos lo que es la característica importante, ya un poco más específica. Tenemos gram positivas, que hemos dicho, si es positivas porque se adhirió esa tinción, por ende tiene peptidoglicano masivo, que es lo que estamos viendo acá, peptidoglicano grande, versus la gram negativa, que hace referencia a que no tiene tanto peptidoglicano, por ende no se va a adherir tanto. Y acá está el peptidoglicano. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando entramos en unas diferencias, en unas características. Acá tenemos A, B y C. Esta la vamos a dejar para después porque esto es una micobacteria y esto no nos interesa ahora, ¿sí? Esto se comporta de una manera diferente, no se tiñe con ninguna, entonces eso se trata diferente. Vamos a centrarnos principalmente en estas de acá. Entonces en estas de acá lo que estamos observando es una, si tiene peptidoglicano grande es porque es una gram positiva porque se tiñe, y esta que tiene un peptidoglicano muy poquito, aquí lo ven, entonces es una gram negativo. A su vez tenemos lo que sería una membrana externa, ¿sí? Y acá tenemos una membrana plasmática normal. Entonces tenemos dos diferencias. La primera es que las gram positivas tienen un peptidoglicano mucho más grueso y no tienen membrana externa. En cambio, lo que es la gram negativa, que tiene peptidoglicano poquito, tiene una membrana externa pues presente, ¿sí? Entonces esto se ve literalmente pues en la imagen que les acabo de mostrar acá. Tenemos membrana externa y esta es gram negativa, peptidoglicano pequeño. Y en esta imagen de acá ya tenemos lo que es de Murray, tenemos lo que es las diferencias exactas y precisas y con una leyenda pues que describe. Entonces tenemos lo que es la gram positiva porque tenemos una capa de peptidoglicano que es grande, ¿sí? Y en cambio la capa de peptidoglicano en la gram negativa, observamos que es esta línea negra que es súper pequeña, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia. De resto, tenemos básicamente lo mismo. Me explico. Tenemos una cápsula en positiva y en la gram negativa. Tenemos pilis en la gram negativa, en la gram positiva a veces hay presentes. Flagelos que les permite la movilización, tenemos ribosomas, tenemos cromosomas, tenemos membrana citoplasmática, pero recordemos que en el caso de las gram negativas tenemos una membrana externa que permite, pues le confiere unas habilidades que luego hablamos, ¿sí? Entonces básicamente las diferencias entre la gram positiva y la gram negativa no quiere decir de que no, que es que la gram positiva, como tiene un peptidoglicano extremadamente grande, las hace más difíciles y en cambio las gram negativas son más fáciles. No. Ambos son iguales de complicadas, ambos tienen su complejidad clínica y pues eso se ve reflejado en como tal en esa distinción. A su vez, uno no es mejor que otro o uno no es peor que el otro. Tiene de nuevo, la sintomatología, la característica va a ser dependiendo de cada uno el tratamiento. Entonces acá tenemos lo que es como una especie de medio resumen. La gram negativa tiene una membrana externa que está presente, en cambio la gram positiva no. Y esto se debe porque tiene menos peptidoglicano diferente a la gram positiva que tiene un mayor peptidoglicano. Entonces ahí tenemos como esas diferencias, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahora de como tal las bacterias gram positivas y gram negativas y sus diferencias como tal propiamente dicha, ¿sí? Profundizando un poco. Entonces ya dijimos que las gram positivas se tiñen porque tienen un peptidoglicano mayor. Entonces acá tenemos características necesarias. Principalmente el peptidoglicano les confiere como tal la habilidad y la característica de ser más resistentes en un medio hostil. ¿Listo? Pero a su vez este peptidoglicano, como les da una ventaja en un medio hostil, por ejemplo, yo qué sé, estar a la deriva en el ambiente, o estar en la tierra, o estar en el agua, o donde sea, que sea hostil, este peptidoglicano
les da esa ventaja, pero a su vez tienen una desventaja, y es que nosotros los humanos, por ejemplo, tenemos las lágrimas o las mucosas que les permiten como tal contener unas enzimas que se llaman, entre varias, la lisozima. Entonces estas lisosimas lo que hacen es romper el peptidoglicano, y si yo rompo esto, si yo le quito esto, la membrana celular queda literalmente expuesta. Entonces esto la hace mucho más débil y mucho más lábil. Y por ende puede entrar, por ejemplo, puede entrar agua, puede entrar sodio y entra en un choque osmótico. Entonces es mucho más grave. Luego tenemos pues la membrana plasmática, es decir, esta de acá, que tiene unas características necesarias. Entonces tenemos lo que son, por ejemplo, moléculas ancladas en superficie. Y las moléculas ancladas en superficie, por ejemplo, son estas de acá. Entonces tenemos la membrana citoplasmática y tenemos estas rayas de acá que van hacia arriba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esas proteínas o esas moléculas de superficie pueden ser varias. Pueden ser tanto proteínas como ácidos teicoicos o lipoteicoicos, como también polisacáridos complejos que se conocen como polisacáridos C, o las propias exotoxinas, ¿sí? Si son proteínas, tienden a ser factores de virulencia. Si son ácidos teicoicos y lipoteicoicos, pues les permite tanto darle estabilidad a la membrana como también darles una especie de firmeza a ese peptidoglicano. Los polisacáridos complejos les confieren habilidades que no son necesarias en este momento, y las exotoxinas, pues tenemos unas características que ahorita hablamos. Entonces, principalmente, esas son las características necesarias y fundamentales de las gram positivas, que tienen peptidoglicano en gran cantidad y que les permite y les confiere una capacidad de ser resistentes en medios hostiles, pero que a su vez les da una debilidad, y es que tenemos una enzima que es la lisozima, ¿sí? A su vez, la membrana plasmática sirve como anclaje para que diferentes moléculas, como por ejemplo proteínas de virulencia, como polisacáridos C, como teicoicos y lipoteicoicos, pues se queden adheridos, ¿sí? Entonces, todo eso está aquí, en esta imagen, básicamente. Ahora vamos a pasar a las que se encuentran en las características gram negativas. Entonces ya dijimos que las gram negativas son las que no tienen tanto peptidoglicano, sí tienen, pero muy poco, y a su vez tienen una membrana externa. Entonces, el hecho de que tengan una membrana externa les va a dar una característica casi parecida a las que tienen las gram positivas. Me explico. Si en las gram positivas teníamos moléculas que se adherían en la, digamos, en la parte externa de esa bicapa lipídica, entonces acá también va a pasar lo mismo. Tenemos lo que son diferentes tipos de moléculas que se anclan en ambas capas. Entonces esto les permite tener diferentes factores de virulencia y una mayor patogenia, pues, potente, ¿sí? Entonces acá tenemos lo que serían las características necesarias que son fundamentales, como por ejemplo el espacio periplasmático. Este espacio periplasmático principalmente hace referencia, acá está, hace referencia a ese espacio que hay entre esa membrana externa, ¿sí? Aquí en esa membrana externa, y esa membrana plasmática que se conoce como la interna. Entonces, ese espacio periplasmático tiene una característica, y es que tenemos diferentes tipos de proteínas. Tenemos lipoproteínas, que son mecanismos que permiten sacar, por ejemplo, o introducir factores de virulencia como una especie de jeringa, y también a su vez contener los factores de virulencia importantes, porque es un espacio que se encuentra ahí como suspendido. Entonces es como literalmente como el lugar donde se almacena lo importante. A su vez tenemos lo que es la membrana externa. Esta membrana externa es necesaria y es importante. ¿Por qué? Porque en esa membrana externa se va a anclar lo que sería los lipopolisacáridos, ¿sí? Y estos lipopolisacáridos es necesario, acá está, es necesario, ¿sí? Y acá inclusive hay otras que salen por acá. Estos lipopolisacáridos son necesarios porque son las que se conocen como las endotoxinas. Entonces estas endotoxinas, no las confundamos con las exotoxinas que tienen las gram positivas, que estas también tienen exotoxinas, ¿sí? Todas tienen exotoxinas, pero la única que tiene endotoxinas es la gram negativa. Y es porque tiene esa membrana externa, ¿sí? Porque tiene esa membrana que está por fuera. Entonces este lipopolisacárido tiene como tal una especie de división o pues una estructura interna que hace referencia a el lípido A, que es la que se encuentra como adherida a la membrana, ¿sí?
Tenemos luego como una especie de core o centro que se divide con unas moléculas y luego tenemos el antígeno O, ¿sí? Entonces, el antígeno O es el que varía dependiendo de qué tipo de bacteria estemos hablando. Entonces, por ejemplo, si es la bacteria O1 o si es la bacteria O2 o si es la bacteria O3, hace referencia al antígeno de acá. Eso lo vamos a ver más cuando hablemos de la Escherichia coli y toda la vaina de gastrointestinal. Pero entonces, lo importante que deben conocer es que el antígeno O es el que varía y el lípido A es el que tiene la actividad, ¿sí? A de actividad, y que le permite aquella característica de endotoxina. ¿Sí? Entonces, tener muy en cuenta eso, que primero se encuentra solo en gram negativas, segundo se encuentra anclada a la membrana externa, y tercero que esa digamos, la estructura que tiene interna el polisacárido, el lipopolisacárido, la parte A es la que se ancla y es la que tiene la actividad, y la parte O es la que varía dependiendo de qué tipo de, por ejemplo, qué tipo de bacteria estamos hablando. Acá en este punto tenemos de nuevo lo mismo, ¿sí? Las características, pero ya puestas en una tabla comparativa. Entonces tenemos lo que es membrana externa, gram positivas no la tienen, gram negativas sí la tienen. El peptidoglicano en las gram positivas es masivo y en las gram negativas es poquito. Tenemos lipopolisacárido que no se encuentra en las gram positivas y sí se encuentran en las gram negativas y que hace referencia a esa endotoxina, ¿sí? Tenemos acicoteicoicos, pues que tenemos presentes a menudo. En esta no tenemos porque no tenemos ese gran peptidoglicano. Y algo importante es esta lisozima que les había hablado. Entonces, la lisozima es sensible en las gram positivas, es decir, digamos que la gram positiva es sensible a la lisozima, es decir, la lisozima lo ataca fácilmente, pues porque tiene mayor peptidoglicano. En cambio, es resistente en las gram negativas, pues porque tiene menor peptidoglicano, ¿sí? Y la producción de la exotoxina, recordemos que ambas la producen. Y eso es muy importante. Las gram negativas producen endotoxinas y exotoxinas, y las gram positivas no producen endotoxinas, pero sí producen exotoxinas. ¿Listo? Y para finalizar, básicamente tenemos esta diapositiva que me parece importante comprenderla, que es cómo se genera esa infección, ¿sí? Entonces, básicamente, pues tenemos una exposición, tenemos una adhesión de un microorganismo, tenemos la invasión, que es cuando penetra diferentes tejidos, la colonización, que se puede dar tanto en los tejidos como en la circulación, y pues tenemos ya la toxicidad, que es cuando libera, por ejemplo, esas exo o endotoxinas, ¿sí? Y pues luego ya genera lo que es el daño, y eso ya es lo que se expresa como la sintomatología del paciente. Y por último, la morfología bacteriana, que esto pues de nuevo no es tan relevante en este momento, no es relevante. A medida que vayamos pasando video por video, vamos a ver que vamos a ir añadiéndole a ese glosario de microbiología, le vamos añadiendo diferentes tipos de terminología importante. Entonces tenemos diferentes tipos de morfología importante. Tenemos los cocos, que son circulitos, los bacilos, que son esos como una especie de frijolito, los cocobacilos, que es como una combinación de los dos, y los pleomórficos, pues que son pleomórficos, hace referencia como a diferentes formas. Entonces en los cocos tenemos una subdivisión. Tenemos los dipolococos, que es cómo se organizan esos circulitos. Entonces si son cocos, es porque son círculos. Si son diplococos, dip es de dos, entonces están juntos, ¿sí? Si son cadenas, entonces son streptococos, que son así. Y si son racimos, entonces son estafilococos, entonces que son racimos de uvas, ¿sí? Si tenemos bacilos, entonces los bacilos pueden ser rectos, curvos, micobacterias, espirobaquetas, pero pues eso no es tan relevante en este momento.